Llevaba lloviendo en Millbrook desde antes del amanecer. Era el tipo de lluvia que no se anunciaba. Solo se asentaba en la madera y la lana, y se quedaba allí. Su olor era a piedra mojada y humo de sebo, y al verde agrio de la hierba pisada. Y bajo el cielo bajo, el pueblo parecía más pequeño de lo que era, un montón de techos de paja aplastados por el clima. En la última cabaña antes del molino, donde el techo tenía una gotera en una esquina, desde hacía 6 años, Lynn Hale se sentaba cerca de un pequeño fuego. Remendaba una camisa que no era suya. Era para la esposa de un granjero, que le pagaría 4 peniques si las puntadas aguantaban. Ella era el tipo de mujer que una habitación olvidaba en el momento en que se iba. No era lo suficientemente bonita para ser recordada, ni lo suficientemente importante para ser extrañada. Una mujer que la gente describía después solo por lo que había estado haciendo. Remendando, cargando, esperando. Tenía 25 años y para entonces ya había enterrado a sus 2 padres. A su padre, años antes, en circunstancias que el pueblo todavía discutía en voz baja cuando pensaban que ella no podía oír. Y a su madre, el invierno pasado, por una fiebre que se llevó 3 casas en su calle y no perdonó nada a ninguna de ellas. Tenía una habilidad que el mundo nunca había logrado quitarle. Sus manos eran rápidas y exactas con la aguja, y podía leer un libro de contabilidad tan fácilmente como un salterio, porque su padre le había enseñado ambas cosas antes de que nadie le dijera que la hija de un jardinero no tenía uso para ninguna de las dos. La camisa estaba casi terminada. La sostuvo a la luz del fuego, revisó la costura y no encontró ningún defecto. Y esto le agradó más de lo que debería, porque muy pocas cosas esa semana habían salido bien. Debía el alquiler de la cabaña. La despensa contenía un trozo de pan y una pizca de té, y nada más que valiera la pena nombrar. Y esa mañana había oído de la esposa del molinero que Penrose Hall estaba contratando sirvientes para el otoño, más de los habituales, aunque nadie sabía por qué, y que el propio duque había aprobado cada nombre de la lista. Nadie de Millbrook había trabajado en Penrose en 6 años. No desde su padre. No se permitió terminar ese pensamiento. Dobló la camisa, avivó el fuego y salió a la lluvia para entregarla. Porque 4 peniques eran 4 peniques, y el techo no se arreglaría solo. El camino hacia el molino pasaba por el cruce de caminos. Y en ese cruce, esa tarde, antes de que la historia continúe, hay algo pequeño que debes saber. Porque todo lo que sigue depende de ello. Alguien estaba observando, no desde cerca. Al abrigo del viejo tilo, al otro lado del puente, un hombre vestido con sencillez estaba de pie con el cuello subido. Sostenía la brida de su caballo con una mano desnuda, y llevaba allí tanto tiempo que la lluvia ya se había filtrado a través de su abrigo. No parecía un duque, y esa era precisamente la cuestión. Si aún no has encontrado este canal, este es un buen momento para solucionarlo. Suscríbete al canal ahora para que la próxima historia te encuentre, de la misma manera que esta está a punto de encontrarla a ella. En el cruce de caminos, 3 chicos de la curtiduría habían acorralado a un niño más pequeño contra la barandilla del puente. Tenía quizás 10 años, era delgado como un poste de cerca y tartamudeaba cuando se asustaba. Eso hacía que los chicos mayores se rieran más fuerte, porque a la crueldad le gustan los blancos fáciles, y un tartamudo es un blanco fácil. Su nombre, aunque Lynn aún no lo sabía, era Tam Ruddock, un mozo de establo del patio inferior de la mansión, enviado al pueblo a hacer un recado. Y fue sorprendido a la intemperie por chicos que llevaban un mes buscando una excusa. Le habían quitado la gorra y se la lanzaban entre ellos por encima de su cabeza, y cada vez que intentaba alcanzarla, se reían y retrocedían, y cada vez que intentaba hablar, las palabras se deshacían en su boca antes de llegar al aire. Lynette no lo pensó. Dejó su cesta en el barro y caminó directamente hacia el centro de ellos. «Eso es suyo», dijo ella. «Devuélvansela». El mayor de los 3, un chico corpulento con el temperamento de su padre ya marcado en su rostro, le dijo que se metiera en sus asuntos. Que no era incumbencia de una remendadora lo que los chicos hacían con los chicos. Ella no levantó la voz. Tampoco retrocedió. «Ahora es asunto mío», dijo. «Lo he hecho asunto mío.
Pueden discutir conmigo sobre ello, o pueden darle al niño su gorra. Hubo un silencio en el que la lluvia pareció sonar muy fuerte. Luego, el chico corpulento arrojó la gorra a un charco, más por querer tener la última palabra que por una rendición real. Y los tres se fueron riendo en una dirección que hacía que la risa pareciera una victoria. Porque los chicos de esa edad no soportan parecer que han perdido. Lynette recogió la gorra del barro y le escurrió la mayor parte del agua. Tam no se había movido. Tenía los hombros encogidos hasta las orejas y le temblaban las manos, aunque ella no podía decir si era por el frío o por el miedo. Ellos hacen eso, dijo él. La mayoría de los días. No hoy, dijo ella. Ven, estás empapado y yo también, así que no discutiremos de quién es la culpa. Lo acompañó todo el camino hasta la puerta exterior de la mansión, aunque la desvió una milla de su camino, y la lluvia no cesó ni una sola vez. Le dio su propio pan de la cesta, el trozo que había estado guardando para su propia cena. Porque él no había comido desde la mañana, y no lo habría dicho hasta que ella le preguntó 2 veces. En la puerta, un mozo de cuadra salió y le dio las gracias. La llamó una buena mujer cristiana y le ofreció un chelín de su propio bolsillo por su molestia. Ella no lo aceptó. No lo hice por un chelín, dijo ella. Lo habría hecho por cualquier niño en esa calle. Quédeselo, cómprele una cena caliente, por favor, y dígale que su gorra se seca mejor del revés junto al fuego. Se dio la vuelta y caminó a casa bajo la lluvia con una cesta vacía, sin moneda y sin un agradecimiento que quisiera guardar. Y no miró hacia atrás, ni una vez hacia el tilo en el puente. Y por eso no vio al hombre que la observaba irse, de pie, muy quieto. Su mandíbula estaba apretada de una manera que no tenía nada que ver con el frío. No sabía entonces que el hombre sencillo del puente era Gideon Vane, duque de Penrose. No sabía que había salido de la mansión esa mañana sin su carruaje ni su nombre. Como hacía a veces cuando la casa se llenaba demasiado de las opiniones de su tía para poder respirar. No sabía que él lo había visto todo. La gorra, el barro, el pan regalado, el chelín rechazado. Y que algo en su pecho se había vuelto muy silencioso y muy seguro mientras observaba. De la misma manera que un hombre se queda en silencio cuando finalmente ha visto probada una cosa que solo esperaba que fuera cierta. Ella aún no sabía su nombre. Lo aprendería muy pronto. Y para entonces ya significaría más para ella de lo que podría haber imaginado, de pie bajo la lluvia, con una cesta vacía. Pasaron 2 días antes de que alguien en Millbrook oyera que la mansión estaba contratando a una doncella de costura, y 3 más antes de que la esposa del molinero le dijera a Lynn, sin aliento por el honor de llevar la noticia, que su nombre había sido propuesto y aceptado, sin ser vista, por la propia mano del ama de llaves. Lynn no lo entendía. No había solicitado el puesto. No había enviado ninguna carta, ni pedido ningún favor, ni se había presentado ante nadie. Cuando lo dijo, la esposa del molinero solo se encogió de hombros y dijo que las grandes casas funcionaban de maneras misteriosas, y que una chica en la posición de Lynette no debía examinar demasiado la buena fortuna por miedo a ahuyentarla. Fue de todos modos, porque el techo todavía tenía goteras, y 4 peniques por camisa nunca lo arreglarían. Se negó 2 veces a permitirse esperar que fuera algo más que suerte. Había aprendido de joven a no confiar en la suerte que llegaba sin una razón adjunta, porque la última vez que la fortuna le había sonreído a su familia había sido 6 años antes, y solo había sonreído el tiempo suficiente para arruinarlos. Su padre, Thomas Hale, había sido el jardinero jefe en Penrose durante 11 años. Se le confiaron tanto los libros de casa como el dinero de la casa, hasta el invierno en que desapareció una suma de la caja fuerte de la finca, y alguien juró bajo juramento que lo habían visto sacarla por la puerta del establo. Él lo negó hasta el día de su muerte, en silencio, por una fiebre para la que nadie se molestó en enviar un médico. 18 meses después de su despido, en una cabaña a 2 puertas, de la que Lynn todavía vivía. No se celebró ningún juicio. Ningún magistrado había escuchado el asunto adecuadamente. Una gran casa no necesita un juicio para arruinar a un sirviente. Una palabra de la boca correcta es suficiente.
Lynette tenía 19 años cuando sucedió. Recordaba cada parte con la exactitud de una herida que nunca se cerró del todo. El ama de llaves de ese año, llorando mientras empacaba sus pocas cosas. El rostro de su padre se había vuelto gris. Y luego, la larga caminata por el camino de entrada con todo lo que poseían en 2 cestas. Y nadie de la casa fue lo suficientemente valiente como para salir a la puerta a despedirse. No había vuelto a poner un pie más allá de las puertas de Penrose desde entonces. Puso un pie más allá de ellas ahora, en una mañana gris de martes, con su único vestido bueno, con su estuche de agujas en el bolsillo y su corazón latiendo más fuerte de lo que le habría admitido a nadie. El olor del lugar no había cambiado, cera de abejas y piedra vieja, y debajo, caballo y cuero del patio. Un olor que la transportó directamente a cuando tenía 9 años y corría por esos mismos pasillos con un mensaje en su puño que su padre le había enviado a llevar. El ama de llaves que la recibió en la puerta de los sirvientes no era la que había llorado por el embalaje 6 años antes. Esta se llamaba señora Pruitt, una mujer cuadrada, seca y sin prisas, de quizás 50 años, con una mirada que sugería que había enterrado más secretos en esa casa que los años que la mayoría de la gente tenía para vivir. Miró a Lynn una vez, de pies a cabeza, de la manera en que una mujer mira una tela que está decidiendo si comprar. Hale dijo, ¿ese es tu nombre? Sí, la hija de Thomas Hale. Sí. La señora Pruitt no dijo nada más al respecto entonces, aunque algo cruzó su rostro demasiado rápido para leerlo. Se fue antes de que Lynette pudiera preguntar qué significaba. Le mostró a Lynette la sala de costura, le dejó 3 camisas rotas y una cesta de medias, y la dejó sola sin otra palabra. Y si a Lynette le pareció extraño, estaba demasiado contenta con un trabajo estable como para cuestionarlo en voz alta. Fue al 4.º día cuando lo vio por primera vez desde el puente, aunque no sabía que era la segunda vez en absoluto. La habían enviado con un juego de cortinas remendadas para el pequeño salón. Se había perdido en un pasillo que no recordaba y había salido por accidente a un vestíbulo con un hombre de pie al fondo, leyendo una carta. Alto, de cabello oscuro, vestido con demasiada sencillez para una casa de este tamaño. Una cicatriz a través de una ceja y ojos del color del té fuerte. Firmes, sin prisa, los ojos de un hombre que casi siempre estaba pensando. Él levantó la vista. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. «¿Eres nueva?», dijo él. «Sí, señor. De la sala de costura». «Hale», dijo él, como si probara el sonido del nombre. Aunque cómo había llegado a saber su nombre, ella no podría haberlo dicho. «Acompañaste a un mozo de establo a casa bajo la lluvia la semana pasada y no quisiste aceptar un chelín por ello». Sintió que el color le subía a la cara. No sabía que alguien lo había visto. «No», dijo él. «Imagino que no». No sonrió, pero algo en su rostro se relajó por un momento. De la manera en que la piedra se relaja al sol, apenas lo suficiente para notarlo. Desapareció casi antes de llegar. No le preguntó nada más, solo asintió una vez, como si una pregunta privada hubiera sido respondida, y continuó por el pasillo con su carta. Y pasaron 3 días más, antes de que se enterara por una fregona con más chismes que sentido común, que el hombre sencillamente vestido con la ceja marcada no era un mayordomo ni un secretario en absoluto, sino el propio duque de Penrose, Gideon Vane, amo de la casa a la que acababan de dejarla volver a entrar. No durmió bien esa noche, dándole vueltas al encuentro una y otra vez. Se preguntaba qué quería un duque con la hija de un hombre que su propia casa había arruinado. Aún no sabía que en algún lugar de esa misma casa, en un despacho cerrado al que aún no la habían enviado, colgaba un cuadro que respondería a la mitad de sus preguntas y abriría el doble de nuevas. Y que cuando finalmente lo viera, olvidaría todas las reglas de buen servicio que le habían enseñado, y gritaría. Las semanas siguientes cayeron en un ritmo que no esperaba encontrar cómodo, y así fue. Se levantaba antes que la casa, remendaba lo que le daban, y encontraba notas dobladas de los veces metidas en las cestas de lino que le indicaban, con la letra sencilla de un ama de llaves, que se encargara de alguna pequeña tarea extra.
siempre pagada un poco mejor de lo que el trabajo requería. No pensó en ello más allá de la gratitud. No sabía que las instrucciones no provenían del juicio de la señora Pruitt, sino de una palabra dejada caer en voz baja por el propio duque, quien había empezado a preguntar por el trabajo de la doncella de costura, más a menudo de lo que cualquier duque tenía motivo para preguntar por la costura. También aprendió cosas a retazos, como siempre aprenden los sirvientes, que su excelencia no era un hombre muy dado a sonreír, que había perdido a su padre joven y a su madre no mucho después, que una tía, Lady Honoria Vane, había dirigido la casa durante su larga minoría de edad y nunca había renunciado del todo al hábito de dirigirla desde entonces. Aprendió que una vez hubo un compromiso roto 2 años atrás con una mujer de la que las doncellas todavía hablaban en susurros cuidadosos y poco amables. Una mujer que lloraba hermosamente en compañía y era cruel con una doncella en la misma hora. Y que su excelencia no había cortejado a nadie desde entonces. Aprendió, sin intención de aprenderlo, que él era amable de maneras que parecía decidido a que nadie notara. A la vieja viuda Combe, en el pueblo le pagaban el alquiler con una mano anónima cada trimestre. A un chico en los establos inferiores, delgado y tartamudo, le habían dado recientemente botas adecuadas y un lugar en la clase de letras del vicario por la noche, aunque nadie sabía quién lo había arreglado. Y el propio Tam, cuando Lynette se cruzaba con él en el patio, solo agachaba la cabeza y decía que para él también era un misterio, que simplemente había llegado una nota con su nombre y sin firma. Pensó en su propio pan regalado en el puente y se preguntó, con un pequeño y extraño dolor que no examinó demasiado de cerca, si la amabilidad sin firmar viajaba más lejos que la amabilidad que pedía ser agradecida. Fue un jueves lluvioso, a las 5 semanas de su servicio, que la señora Pruitt la envió al despacho privado. Llevaba un montón de cubiertas de libros de contabilidad remendadas y un juego de cortinas nuevas para la alta ventana de allí, la única habitación de la casa en la que aún no le habían pedido que entrara. Llamó. Nadie respondió, y la puerta estaba un poco abierta, así que entró para dejar las cortinas sobre el asiento de la ventana y cambiar las telas mientras la habitación estaba vacía, pensando en ser rápida y desaparecer antes de que nadie notara su presencia. El despacho olía a cuero, humo de pipa y papel viejo. Una sala de trabajo, no una grandiosa. Estanterías abarrotadas de libros de contabilidad y un escritorio marcado por años de uso. Fue la pared sobre la chimenea lo que la detuvo. Allí colgaba un cuadro, no grande, no nuevo. Un retrato de grupo de una docena de hombres reunidos ante los escalones de la entrada de la mansión en lo que parecía ser una mañana de caza. Perros a sus talones, escopetas abiertas sobre sus brazos. Un Gideon Vane mucho más joven, de pie cerca del centro, quizás de 16 años en el cuadro, delgado y solemne incluso entonces. Y justo detrás de su hombro, con el abrigo sencillo de un jardinero, estaba un hombre que Lynette habría reconocido en cualquier parte del mundo, bajo cualquier luz, a cualquier edad, porque había pasado 19 años de su vida mirando ese mismo rostro firme, curtido y corriente, al otro lado de una mesa de cocina. Su padre. No recordaba haber cruzado la habitación, solo era consciente de estar de pie directamente debajo del cuadro, con una mano apoyada en la repisa de la chimenea, como si la necesitara para mantenerse en pie, y de una voz que salía de ella que apenas reconoció como propia. Demasiado alta para la habitación, demasiado alta para la boca de una sirvienta en el despacho privado de un duque. Señor, la puerta se había abierto detrás de ella. No lo había oído. ¿Por qué está mi padre en el retrato de su despacho? Gideon Vane estaba en la puerta con una carta todavía en una mano. Y lo que fuera que hubiera venido a decir, murió antes de llegar a su boca. La miró a ella y luego al cuadro, a la versión joven de sí mismo y al hombre que estaba en silencio a su hombro. Y algo se movió en su rostro, para lo que Lynette aún no tenía nombre. Algo que no era exactamente culpa ni exactamente pena, y quizás era ambas cosas vistiendo la ropa de la otra. «Cierre la puerta», dijo él, no bruscamente, muy bajo. Ella no se movió para cerrarla. Sus manos habían comenzado a temblar muy ligeramente y las apretó para calmarlas.
porque se había entrenado años atrás para no dejar que sus manos dijeran a los extraños lo que sentía. «Usted lo sabía», dijo ella. «Sabía quién era yo antes de que cruzara su puerta». «Sí». «Lo sabía en el puente». Un silencio. «Sí». «Y no dijo nada». «No», dijo él. «No lo hice». Antes de que pudiera decir algo más, la puerta que estaba detrás de Lynn se abrió más, y la voz de una mujer llegó a la habitación antes que la propia mujer. Fría, resonante, la voz de alguien acostumbrado desde hace mucho a ser obedecido en el instante en que comenzaba a hablar. «Gideon, ¿qué demonios hace una doncella de costura gritando en tu despacho privado?» Lady Honoria Vane era alta, de cabello plateado, vestida con un luto gris que había llevado tanto tiempo que había dejado de significar algo, y miró a Lynn de la manera en que una mujer mira una mancha que acaba de descubrir en un lino fino. Su risa, cuando llegó, fue en 3 breves y practicados compases, un sonido construido para salones, destinado a disminuir en lugar de divertir. «Hale», dijo una vez que alguien le proporcionó el nombre, como si probara algo agrio. «Por supuesto, la hija del ladrón». Me preguntaba a qué había llegado la sala de costura de mi sobrino. «Mi padre no era un ladrón», dijo Lynette. Su voz no se alzó. No lo necesitaba. «Crea lo que crea, señora, o lo que haya arreglado para que otros crean. Yo sé lo que él era». «Tú sabes lo que una niña recuerda de su padre», dijo Lady Honoria, «que nunca es lo mismo que la verdad. Faltó dinero de esta casa, muchacha, y tu padre se fue con él. Y si su excelencia ha decidido mantener su retrato en la pared por alguna ternura fuera de lugar hacia los sirvientes de su infancia, esa es la peculiaridad de su excelencia, no una prueba de nada en absoluto». «Basta ya», dijo Gideon. No fue fuerte. No lo necesitaba. Algo en esas 2 palabras cerró la conversación como una puerta cierra una corriente de aire. Y Lady Honoria, a pesar de su largo hábito de mando, pareció sentir el cambio en la habitación y no insistió más. Solo reunió lo último de su compostura y salió con la particular dignidad de una mujer que tiene la intención de tener la última palabra más tarde, en privado, donde hará más daño. Lynette se quedó muy quieta después de que la puerta se cerró. No lloró. Había aprendido hace mucho tiempo a no llorar donde se notara. Pero sus manos, cuando las miró, no habían detenido su pequeño y fino temblor, y Gideon Vane, observándola, pareció por un momento como si la tristeza en su propio rostro pudiera deshacerlo más rápido que cualquier palabra. «Te debo una explicación», dijo él. «No puedo dártela completa hoy. Te pido que creas que no es cobardía. Hay partes que no son del todo mías para revelar todavía». «¿Y cuándo?», dijo ella, «serán tuyas para revelar?» No respondió a eso. Solo miró de nuevo el cuadro, al niño que había sido y al hombre que estaba en silencio y sin acusación a su hombro. Y algo en su rostro se cerró como se cierra una puerta. Suavemente, pero se cierra. Salió del despacho sin las cortinas colgadas, sin una palabra más, y caminó de regreso a la sala de costura con el rostro de su padre todavía ardiendo detrás de sus ojos. Y esa noche, por primera vez desde que murió su madre, se permitió, sola en la oscuridad, llorar donde absolutamente nadie pudiera verla. No volvió a verlo. Durante 3 días se quedó en la sala de costura y no habló con nadie más allá de lo que su trabajo requería. Le dio vueltas a la escena del despacho una y otra vez hasta que se desgastó y no le dijo nada nuevo. Lady Honoria encontró maneras en ese tiempo de hacer que su presencia en la casa se sintiera como un error que se estaba corrigiendo en silencio. Un comentario dejado caer al alcance del oído de Lynn, pero nunca directamente a su cara, sobre chicas que deberían conocer su lugar y no lo hacían. Una tarea asignada y luego contraordenada antes de que estuviera a medio terminar, para que nada de lo que Lynn hiciera pudiera llamarse completo o correcto. En la tercera noche, la señora Pruitt la encontró en el cuarto de la ropa blanca y le dijo, no sin amabilidad, que su señoría había estado preguntando por qué una doncella de costura requería tanta atención privada de su excelencia, y que podría ser más prudente por un tiempo si Lynn se quedaba en las habitaciones inferiores. «Creo que entiendo lo que se me está pidiendo», dijo ella. «No se te está pidiendo nada.
dijo la señora Prude. No por mí. Pero he mantenido la paz de esta casa durante 20 años, muchacha, y sé cuándo se avecina una tormenta. Esa noche, Lynette escribió una breve carta con su letra sencilla y cuidadosa. Agradecía a su excelencia por el empleo y le informaba que no volvería a él después del fin de semana. No dio ninguna razón. No confiaba en sí misma para escribir una sin escribir más de lo que pretendía. Se dijo a sí misma, mientras la doblaba, que estaba protegiendo su propia dignidad, que no se quedaría en una casa donde la amabilidad y la lástima se parecían tanto desde donde ella estaba, y donde cada cosa buena que le había sucedido desde el puente podría, por lo que sabía, no ser más que la conciencia culpable de un hombre rico, encontrando una forma conveniente. Creyó en esa hora sombría que cualquier aprecio que el duque sintiera por ella estaba construido sobre una deuda, no sobre ella, que la había contratado no porque deseara conocerla, sino porque le debía a su padre algo que nunca había pagado, y que una vez que la deuda se sintiera saldada en su propia mente, la dejaría ir como un hombre deja un peso que ha llevado demasiado tiempo. Era, pensó, el tipo de amabilidad más solitario que existía. Amabilidad dada porque una conciencia lo exigía en lugar de porque un corazón lo elegía. Y preferiría volver a los 4 peniques por camisa y a una gotera honesta en el techo que vivir dentro de esa incertidumbre particular un día más. Dejó la carta con la señora Pruitt por la mañana, y por la noche ya estaba de vuelta en su propia cabaña en Millbrook. El fuego estaba frío, el techo todavía tenía una gotera en su esquina. Y la lluvia, que en realidad nunca había cesado desde que comenzó la historia, caía constantemente sobre el techo de paja sobre ella. Mientras se sentaba con las manos cruzadas y no respondía, ni siquiera a sí misma, a la pregunta de si había hecho algo valiente o solo algo asustado. Pasaron 4 días en Millbrook sin noticias de la mansión. Y Lynn se dijo a sí misma que este silencio era la prueba de que había juzgado correctamente, que lo que fuera que había atraído la atención de un duque hacia una doncella de costura se había resuelto en el momento en que la doncella se retiró de su vista. Volvió a aceptar las camisas de un granjero. Remendó una enagua rota para la esposa del molinero. No pensó en el cuadro, o se dijo a sí misma que no lo hacía. Aunque se sorprendió 2 veces de pie junto a su pequeña ventana, mirando por el camino hacia la mansión, como si algo pudiera aparecer por él. En la 5ª noche, algo apareció. La propia señora Pruitt llegó a la puerta de la cabaña, sin aliento por la caminata, con el sombrero empapado, y no se sentó hasta que hubo dicho lo que había venido a decir. «Te fuiste antes de que pudiera contarte el resto», dijo. «Te dejé ir porque pensé que no me correspondía contarlo. Pero lo he pensado mejor estas 4 noches, y soy demasiado vieja para seguir durmiendo mal por los secretos de otras personas». Se sentó entonces junto al hogar frío y le contó a Lynette lo que 20 años en esa casa le habían enseñado, y nunca había dicho en voz alta a nadie de la servidumbre. Thomas Hale nunca había robado ni un céntimo. La suma desaparecida hace todos esos años había sido en realidad para cubrir una deuda de la propia Lady Honoria, acumulada en el juego de cartas con un grupo con el que se avergonzaba de ser vista. Y cuando se descubrió que faltaba dinero en la caja fuerte, ella juró ante el viejo mayordomo que había visto al jardinero llevando una bolsa desde la puerta del establo. Una mentira construida en una tarde y nunca retractada, porque retractarse habría significado confesar la deuda, y la deuda habría significado confesar la compañía con la que la mantenía. Gideon tenía 16 años ese invierno, estaba en la escuela, y volvió a casa solo después de que el despido ya se hubiera consumado. Demasiado joven y demasiado impotente en su propia casa para deshacer lo que su tía, como señora en funciones durante su larga minoría de edad, ya había puesto en marcha. «Él ha sabido la verdad durante años», dijo la señora Pruitt. «La ha sabido y no ha podido probar nada, porque tu padre ya no estaba y había muerto antes de que él tuviera edad para actuar. Y el único testigo que podía confirmarlo era la misma mujer que dijo la mentira. Ha pasado cada año desde entonces tratando de pagar una deuda que no puede admitir que debe sin deshonrar el nombre de su propia familia en el proceso. El alquiler pagado en la cabaña de la viuda Combe. El médico enviado a tu madre el invierno en que enfermó por primera vez,
aunque ella nunca supo quién lo envió. Ni tú tampoco, creo. A Lynette se le cortó la respiración. Fue él. Fue él. Las botas para el joven Tam, la clase de letras. Tu propia contratación, muchacha. No fue lástima, y no fue solo culpa. Lo que sea que te hayas dicho estas últimas 4 noches, él te observó en ese puente, antes de saber tu nombre. Y cuando supo de quién eras hija, me dijo él mismo, claramente, que preferiría verte demostrar que tenías razón sobre el honor de tu propio padre, que ver el nombre de su propia familia mantenido limpio por el silencio. Eso no es poca cosa para un hombre como él. No dice mucho, como habrás notado. Entonces, ¿por qué lo mantiene encerrado? Dijo Lynette. Si lo cree, ¿por qué no limpia el nombre de mi padre abiertamente ante todo el condado y termina con esto? Porque para limpiarlo abiertamente, dijo la señora Pruitt, debe llamar a su propia tía mentirosa ante testigos que preguntarán por qué esperó tanto para hacerlo. Y ha estado sopesando, creo, si tiene el coraje para ese ajuste de cuentas en particular. Mantuvo el retrato porque no podía soportar quitar el rostro de tu padre de su pared, muchacha. Ni una sola vez en 9 años, sin importar lo que le costara mirarlo. Ese no es el comportamiento de un hombre que salda una deuda. Ese es el comportamiento de un hombre que lo ha lamentado cada día y no ha sabido cómo decirlo. Lynette se quedó sentada un buen rato después de que la señora Pruitt se fuera. El fuego finalmente prendió, la lluvia por fin amainó afuera, y pensó de nuevo en el cuadro, no con ira esta vez, sino con algo más cercano al duelo por un muchacho de 16 años, que había vuelto a casa demasiado tarde para salvar a un buen hombre, y había pasado cada año desde entonces, pagando silenciosamente por ello con monedas que nunca llevaban su nombre. No sabía, sentada allí, que la noche siguiente lo traería a su propia puerta bajo la lluvia de nuevo, sin su carruaje y sin su título anunciado antes que él, para decir en voz alta las cosas que la señora Pruitt solo había podido decir por él. Vino la noche siguiente a pie, como había venido al puente semanas antes, con el cuello subido contra una lluvia que se había suavizado hasta convertirse en niebla. Y cuando Lynn abrió la puerta a su llamada, lo encontró allí de pie, sin sombrero ni guantes. Parecía, por primera vez desde que lo conocía, menos un duque que un hombre que había caminado un largo trecho para decir algo que temía decir mal. «No te dejaré de pie en la humedad», dijo ella, y se hizo a un lado para dejarlo entrar. La cabaña era pequeña y cálida, y olía a humo de leña y a los restos de un estofado de conejo. Y él la miró una vez, la cortina remendada y la manta surcida doblada pulcramente sobre la silla, con una expresión que ella no pudo leer antes de que hablara. «Mi nombre», dijo él, «no es uno del que te haya dado el uso completo todavía. Me has llamado Señor y Su Excelencia, y ambos son ciertos, y ninguno es lo que te pediría ahora, si me permites pedirlo. Mi nombre es Gideon. Conozco tu nombre», dijo ella. «Todo el pueblo conoce tu nombre». «Entonces déjame contarte la parte que el pueblo no conoce», dijo él. «Porque creo que te la has ganado por completo, y he pospuesto dártela durante 4 días por una especie de cobardía de la que no estoy orgulloso», le contó entonces, de pie en su pequeña y cálida habitación, con la lluvia amainando afuera, todo lo que la señora Pruitt ya le había contado, y más. Porque era suyo para contarlo de una manera que el relato del ama de llaves nunca podría ser del todo. Le contó que, siendo un niño de 11 años, se había metido en el estanque del molino por un desafío que había sido demasiado orgulloso para rechazar, y que Thomas Hale había sido quien lo sacó, medio ahogado. Y nunca había mencionado la deuda que le debía después, ni al viejo duque, ni a nadie, como si salvar la vida de un niño fuera solo el trabajo ordinario de un día de jardinero. Le contó que estaba en la escuela 5 años después, cuando la mentira de su tía acabó con el empleo de ese mismo hombre, y en 18 meses, con su vida. Y que había vuelto a casa para encontrar el hecho ya consumado, y a nadie dispuesto a deshacerlo, y menos a la tía que lo había hecho. «He pasado 9 años», dijo, tratando de pagar una deuda que no podía nombrar en voz alta a una familia a la que había agraviado, solo por ser demasiado joven para detener el agravio. «Mantuve el retrato porque no podía obligarme a quitar su rostro de mi propia pared, mientras todavía le debía todo lo que tengo. Y entonces te vi en ese puente,
defendiendo a un niño que no podía darte nada a cambio, rechazando un chelín que necesitabas desesperadamente. Y comprendí, de pie bajo ese tilo, que finalmente estaba mirando a la hija del hombre que me sacó de ese estanque, haciendo exactamente el tipo de cosa que él habría hecho, sin saber que alguien de importancia la estaba observando. Quería ver quién eras antes de que supieras que un duque podía verte. Esa es la única prueba que he llegado a creer que alguna vez le dice a una persona la verdad sobre alguien, y tú la pasaste antes de que yo hubiera pensado en ponerla. Lynette no respondió de inmediato. El fuego crepitó una vez en el hogar. En algún lugar afuera, un pájaro, perturbado por el tiempo que se despejaba, cantó una vez en la oscuridad húmeda y volvió a callar. «Usted arregló mi puesto en su casa», dijo ella, antes de que yo conociera su rostro. «Lo hice. Me dejó entrar a ciegas. También hice eso. Y lo siento, aunque no siento haberte traído allí. No sabía de qué otra manera tenerte lo suficientemente cerca para saber, para ser justo con ambos, si lo que sentí al verte en ese puente era solo la culpa con un rostro más amable. No lo era. Lo sé desde hace algunas semanas, y he sido un cobarde al no decirlo claramente». «¿Y qué quieres de mí ahora?», dijo ella, habiendo dicho eso. «Nada», dijo él, y la palabra salió más baja que cualquier otra cosa que había dicho. «No quiero tu gratitud, y no aceptaré tu sí si solo habla el alivio, o el deber, o la forma de una deuda que sientes que me debes a cambio de lo que he intentado torpemente pagar a la memoria de tu padre. Preferiría tener tu no dado libremente que un sí que sintieras que debes darme. No te lo estoy pidiendo esta noche. Solo vine a decirte la verdad, toda, porque te la merecías mucho antes, y porque descubro que no puedo soportar que pienses que solo soy un hombre saldando cuentas». Ella lo miró durante un largo momento, a este hombre serio y poco apuesto, de pie, goteando en su pequeña cabaña, sin nada elegante en él, sin título en su voz, sin exigencia en sus manos. Y algo en su pecho, apretado durante 6 años, se relajó por primera vez que podía recordar. «Me has dado mucho en qué pensar», dijo ella. «Descubro que me gustaría tener unos días para pensarlo adecuadamente, sin que estés en mi puerta mirándome de esa manera. Por primera vez desde que lo conocía, algo que era casi una sonrisa se movió en su rostro. Poco practicada, desapareció tan rápido como llegó. «Pero real. Tómate todos los días que necesites», dijo él. «He esperado 9 años para decir lo que he dicho esta noche. Puedo esperar un poco más por tu respuesta». Se fue en el transcurso de la semana, en el sentido de que no volvió a su puerta, aunque llegaron noticias en su lugar. La señora Pruitt llegó 2 veces más con la noticia de que a Lady Honoria se le había pedido, clara y sin la gentileza habitual de su sobrino, que se retirara a la casa de su hermana en Escarra por la temporada, y se había ido al final sin la pelea que todos esperaban. Porque un hombre que finalmente ha encontrado su coraje en un asunto es propenso a encontrarlo más rápido en el resto. Se había publicado un aviso, discreto pero inconfundible, en el periódico del condado, corrigiendo el registro sobre el asunto de la caja fuerte de hace 9 años, y nombrando a Thomas Hale, jardinero, acusado injustamente. A Tam Ruddock se le había dado por fin un aprendizaje adecuado en los establos de la mansión, con sus clases de letras continuando 3 noches a la semana, y había venido él mismo, tímido y tartamudeando de orgullo, a darle la noticia a Lynn en su propia puerta. Ella pensó en todo ello durante 6 días, sentada en su pequeña cabaña con el techo finalmente reparado. Aunque nunca supo, ni preguntó demasiado, con el dinero de quién se había pagado al techador. Al 7º día, caminó ella misma hasta Penrose Hall, sin anunciarse, y le pidió a la señora Pruitt que la llevara al despacho privado. Gideon estaba en su escritorio cuando ella entró y se levantó en cuanto la vio, y no habló primero, lo cual ella notó y agradeció. «Lo he pensado adecuadamente», dijo ella, «como me pediste. Y no quiero un duque», dijo. «Nunca he querido uno, y no estoy del todo segura de querer uno ahora, pero descubro que quiero al hombre que se paró en mi puerta bajo la lluvia y me dijo la verdad cuando le costó algo decirla. Si puedes prometerme a ese hombre, y no al que deja que su tía imponga silencios en su casa, te daré mi respuesta.
Y es sí. Puedo prometerte a ese hombre, dijo él. He estado tratando de convertirme en él durante algunos años. Simplemente me has encontrado más cerca de estar terminado de lo que yo sabía. Ella le tendió la mano, entonces, no para un beso, solo para que la sostuviera. Y él le quitó el guante, dedo por dedo, lento y cuidadoso, como si la pequeña tarea mereciera toda su atención. Y cuando su mano desnuda reposó en la de él, por fin, ninguno de los dos la soltó durante un buen rato. Se casaron la primavera siguiente, en silencio, en la pequeña capilla de Penrose en lugar de la grandiosa de la ciudad del condado. Aunque la boda de un duque nunca es del todo pequeña, sin importar lo que él pretenda, y la mitad del pueblo vino a presenciarla desde el fondo de todos modos. Un año después, en una noche no muy diferente a la que los había unido por primera vez, un fuego ardía abajo en el mismo pequeño despacho donde un cuadro una vez hizo gritar a una doncella de costura. El cuadro todavía colgaba allí, aunque ahora se había colocado un segundo marco más pequeño a su lado. Contenía el aviso del periódico del condado, ya amarillento, pero exhibido con orgullo, y en la repisa debajo de ambos se encontraba un simple silbato tallado que una vez había llamado a los sabuesos para un jardinero fallecido hace mucho tiempo. Se le había dado un lugar de honor que había esperado 9 años para ganar. Lynette se sentó junto al fuego con la mano de su esposo entrelazada con la suya, desnuda, sin prisa, y no la soltó. Y en algún lugar del patio de los establos, un niño, ya no tan delgado, daba las buenas noches a los caballos, con una voz que apenas tartamudeaba. Al final, una casa recuerda por más tiempo, no la riqueza que pasó por sus habitaciones, sino la verdad que finalmente se le permitió colgar a la vista de todos. Aquí es donde esta historia en particular se gana su descanso, y espero que te haya encontrado en un lugar cálido mientras lo hacía. Si una mujer que remendaba lo que no podía permitirse perder, y un duque que mantenía una deuda que nadie le pidió que pagara, es el tipo de historia de la que quieres más, suscríbete al canal para no perderte nunca la próxima. Me encantaría saber en los comentarios qué título crees que debería haber tenido ese retrato una vez que finalmente se colgó a la vista de todos. Dime el nombre que le habrías puesto. Hasta entonces, descansa bien y te veré aquí pronto con otra historia por la que valga la pena quedarse despierto.